Tengan un cordial saludo. En esta sesión vamos a hablar de la embriología del sistema cardiovascular. Empecemos diciendo que los organismos primero se nutrieron por difusión a través de sus membranas y sus paredes, pero a medida que se volvieron más grandes y más complejos, necesitaron de una forma más eficiente. Así, por ejemplo, aparecieron un sistema circulatorio, y tomamos como ejemplo en los peces, donde vemos que tienen un corazón en forma tubular, un sistema arterial que se relaciona con branquias, y esa sangre va a recorrer el cuerpo del animal para nutrirlo y luego regresa a la parte caudal del corazón. Estos organismos obviamente no son pulmonados. Aquí apreciamos que es un corazón con más detalle de un pez en forma tubular, donde tenemos un seno venoso, una porción atrial, una ventricular y un tracto de salida. Esos sistemas sanguíneos, como hemos visto, se forman a partir del mesodermo, en este caso inicialmente a partir del mesodermo de la pared del saco vitelino, por un proceso inicial de vasculogénesis, donde recordemos que el mesodermo se diferencia luego en células mesenquimatosas. Esas células mesenquimatosas van a formar los hemangioblastos. Ese grupo de hemangioblastos van a formar las porciones periféricas, son los angioblastos, que son precursores de las células endoteliales, y la porción central forman células sanguíneas primitivas aún nucleadas para iniciar el proceso de formación de la sangre. Luego estos vasos sanguíneos, por un proceso de angiogénesis, se van a fusionar y van a formar ese sistema circulatorio. Se ramifican y se van a anastomosar con vasos sanguíneos que se van a formar en las vellosidades coriónicas. En el embrión luego también se forman sangre y vasos sanguíneos, como vemos en esta porción craneal a la membrana bucofaringea y ventral a la porción superior o craneal del celoma intraembrionario. Vemos que se forma también un vaso sanguíneo por el mismo proceso, y ese es el primordio del corazón. Ese primordio del corazón lo podemos apreciar en esta vista superficial dorsal del embrión, donde vemos que primero son vasos sanguíneos, dos vasos sanguíneos laterales, que luego se van a fusionar por la forma craneal para formar un hipocardiógeno en forma de herradura. Entonces así iniciamos el proceso de formación embriológica del sistema del corazón. Para ponerlo en un contexto más clínico, pensemos en cuáles son las causas que pueden desencadenar un soplo en un recién nacido, situación clínica al cual ustedes van a estar enfrentados en un futuro cercano. Realmente uno puede mirar y analizar ustedes a futuro que generalmente muchos niños tienen unos soplos que llaman inocentes, que no es ninguna anormalidad estructural en el recién nacido. Otros son soplos funcionales, que es realmente, aunque estructuralmente el corazón está normal, pero puede haber algún problema en el recién nacido, como anemia o problemas de tiroides. Sin embargo, una tercera causa son anomalías estructurales en el corazón, donde podemos ver que el más frecuente es un defecto del septo interventricular, y luego vemos otros defectos auriculares, de la pared auricular, persistencia del conducto arterioso, situaciones que vamos a pensarlas cuando estemos en pediatría. Para poder interiorizar estos conceptos patológicos, vamos a echar una mirada desde el punto de vista embriológico. Es así cuando regresamos a la inicio de la formación del corazón, y lo vamos a hacer en un orden determinado. Primero, como ya dijimos, se forma lo que es un campo cardiógeno primario, situación que ya acabamos de mirar. Ese campo cardiógeno primario ya dijimos que se forma, muy importante ubicarlo, craneal a la membrana bucofaringea y caudal a una porción mesodérmica que se llama septo transverso, porque ahí es donde se forma el diafragma, pero en este caso está craneal al corazón. Volvemos a mirar que ese campo cardiógeno pues tiene una forma de herradura. En este momento, aunque no hay una estructura cardíaca, estas células ya tienen
expresión de genes que van a determinar la formación del corazón. Básicamente este es el gen maestro de la formación del corazón, que es el NKX2.5, que es inducido por las células endodérmicas craneales que secretan la proteína morfogénica ósea. Luego este segundo gen va a desencadenar, este es un gen maestro que se desencadena que se formen muchos genes para formar la estructura del corazón. Así que vemos que aunque no hay corazón, son células ya determinadas a formar células cardíacas y ahí se establece lo que es el campo cardiógeno. Desde este inicio de la embriología ya se está determinando, como hemos visto, la lateralidad del embrión, la lateralidad total del embrión, donde apreciamos que en el lado izquierdo es una vista dorsal del embrión en etapa de gastrulación. Apreciamos que en el lado izquierdo del embrión hay un neurotransmisor que también sirve de neurotransmisor porque está aumentado aquí, que es la serotonina. Serotonina se expresa altamente en el lado izquierdo del embrión y va a desencadenar que se exprese una serie de genes y en última instancia el PITX2, que es el gen maestro de la lateralidad izquierda. Este es más expresado en el lado izquierdo, ya que en el lado derecho, miren ustedes que están expresadas las monoaminoxidasas, las cuales bloquean la formación de la serotonina en el lado derecho. Es muy importante tener en cuenta para que lo piensen en un futuro en clínica, ya que hay inhibidores de esta enzima que podrían alterar esta lateralidad del embrión. También lateralidad se da en base por unos cilios que se encuentran en el nódulo primitivo, que son los cilios nodales que baten las sustancias hacia el lado izquierdo, las concentran en el lado izquierdo y son muy importantes en la inducción del lado izquierdo. Si se pierden, hay problemas en los cilios, también podemos tener problemas de lateralidad. Esta misma lateralidad influencia que el corazón tenga una orientación con la punta del corazón hacia el lado izquierdo. Aquí vemos la porción final donde las monoaminoxidasas van a inhibir la serotonina. Si en algún momento se utilizan medicamentos que bloqueen esa enzima, hay que pensar sus posibles consecuencias en el contexto embrionario, lo cual lo discutirán ustedes en el futuro en la clínica. Tenemos entonces ya perfectamente un campo cardiógeno. Vamos a mirar el embrión ya en un corte transversal, donde vemos perfectamente las porciones laterales del campo cardiógeno de la herradura y apreciemos que también simultáneamente en el mesodermo, en la zona de la paralela a la notocorda, también se forman otros vasos sanguíneos por vasculogénesis, que son las aortas dorsales. Luego, en el proceso de formación del corazón, vamos a pensar entonces de que se debe formar un tubo cardíaco y se debe posicionar en un lugar anterior al tórax del embrión, como debe ser a nivel del adulto. Básicamente, entonces vemos que producto de los plegamientos transversales del embrión, las porciones laterales de la herradura del campo cardiógeno van a ser jalonadas hacia medial. Esos plegamientos se van dando paulatinamente, entonces vemos tubos cardíacos, la parte lateral de la herradura se van a acercar cada vez más, como hemos visto en los procesos de plegamiento. El ectodermo se está fusionando hacia la línea media, esta parte del saco vitelino va a involucionar, como vemos aquí en la porción inferior, y en última instancia estos bordes van a formar un tubo cardíaco único en su posición anterior al tubo intestino faríngeo. Ya lo vemos el tubo cardíaco. Si lo vemos en más detalle, en estos momentos el tubo cardíaco ya las células han proliferado, ya tenemos un endocardio. En rojo vemos unas células musculares, como habíamos dicho, ya por la expresión de genes, ya con un citoesqueleto propio de las células musculares, y además vemos un tejido conectivo que corresponde a lo que se denomina la gelatina cardíaca producida por el miocardio, que es importante en el desarrollo del corazón, separando el endocardio del miocardio.
La porción del epicardio, aunque todavía no se forma en esta etapa, se va a formar o la mostramos en este momento. Aquí más detalle el tubo cardíaco con más detalle. Nuevamente miren cómo el proceso de la herradura se va volviendo un tubo cardíaco. Simultáneamente con este plegamento transversal, recordemos que hay unos plegamentos longitudinales. Entonces, simultáneamente el plegamento longitudinal va a llevar el campo cardiógeno en herradura, que se va volviendo tubular, lo vamos llevando hacia la porción anterior del tórax. Entonces podemos mirar en detalle la porción, lo que habíamos dicho, la porción del mesodermo, que va a formar el futuro diafragma, y miremos también la porción craneal del celoma intraembrionario. Por el crecimiento del cerebro, como habíamos dicho, va a jalonar todas estas estructuras hacia ventral. Entonces vemos como viendo un giro. En este caso ya tenemos la porción craneal del celoma intraembrionario, ya no es dorsal sino craneal del corazón, y lo que es la porción del mesodermo o el septo transverso ya va girando ventralmente. Paulatinamente apreciamos aquí que ya esta porción del celoma intraembrionario es ventral al corazón y el corazón queda dentro de esa cavidad. Esa porción del celoma intraembrionario va a formar lo que es la cavidad pericárdica. A medida que se plegue, mire que ya el septo transverso es caudal al corazón, que va a formar lo que es el diafragma, que básicamente es donde debe quedar en el futuro. Vemos un corte longitudinal del embrión, donde apreciamos que el tubo cardíaco inicialmente está pegado a la pared dorsal por un mesocardio dorsal, pero este desaparece, exceptuando en la porción más caudal, donde permanece unido a esa porción caudal de ese corazón. Esta porción caudal del mesocardio es muy importante, lo vamos a llamar proepicardio, proepicardio, la cual va a ser fuente de células para formar más tarde lo que es el epicardio y para ayudar a tabicar la aurícula. Vemos nuevamente el plegamento longitudinal, simultáneamente el corazón, campo en forma de herradura, pero se va volviendo en forma tubular. Aquí ya entonces vemos perfectamente el embrión ya más avanzado en su proceso del desarrollo, con el corazón ubicado donde debe ser. Vemos perfectamente el embrión ya como debe estar. Esta porción del campo cardiógeno primario, los investigadores han visto que va a formar en última instancia una zona ventricular primitiva que va a corresponder básicamente al ventrículo izquierdo. Algunos dicen que algún segmento del ventrículo derecho y la parte caudal va a ayudar a formar la porción auricular. Aunque no están en este momento, esos son los lugares que se van a formar en el futuro. Aquí vemos entonces nuevamente cómo estamos en la etapa donde el corazón es tubular, como en algún momento pues en los peces y en los seres humanos también en algún momento son de esa manera, recordando la evolución. Obviamente, a medida que ocurrió la evolución, aparecieron los seres pulmonados. Entonces se agregaron más células para formar unas cavidades que conectaran con esos pulmones. Es así que apareció un campo cardiógeno secundario que generalmente aparece aquí ventral al intestino faríngeo, el cual va a aportar células, va a agregar células para que este tubo cardíaco crezca y se haga más complejo. Y va a ayudar a formar entonces otras estructuras que, y ayudar a que se alargue el tubo cardíaco, aunque, insisto, en este momento no están las zonas que se mencionan ahí, pero vamos a ver más o menos la ubicación futura, donde vemos que la zona ventricular primitiva decíamos que es el ventrículo izquierdo. Entonces, por el agregarse células del campo cardiógeno secundario, vamos a tener entonces, se va a formar una estructura que se llama el bulbo cardíaco craneal al ventrículo izquierdo, y aquí va a aparecer lo que es el ventrículo derecho y luego el tracto de salida. Caigan en cuenta que el ventrículo derecho, entonces, en este momento, por lo menos su ubicación es craneal con respecto al ventrículo izquierdo. Aquí estaría el agujero interventricular. Por aquí estaría la zona auricular, donde también vemos que después se agregan células para hacer esta zona más grande. Así que vamos en el proceso de formación del corazón, ya se formó el tubo cardíaco y se posicionó en su lugar.
Ahora, simultáneamente con la formación del tubo cardíaco se forma un sistema vascular embrionario, ya que este tubo cardíaco comienza a latir desde el día 21 de contraerse para poder tener un movimiento de lo que es la sangre. Entonces se establece un sistema vascular para que pueda fluir y tener el sistema embrionario. Entonces vamos a abordar o vamos a pensar cuál es el sistema sanguíneo que acompaña el corazón. Primero mencionamos lo que son las venas. Generalmente en la porción caudal hay una estructura que se denomina el seno venoso, que es el extremo caudal del corazón en este momento. Un sistema venoso que no esté en el adulto se llama el sistema venoso cardinal. Vemos perfectamente unas cardinales que drenan la parte craneal, cardinales anteriores, unas caudales, la parte caudal y una cardinal común, para que le hagamos énfasis. También se forma un sistema venoso umbilical, que son dos venas umbilicales inicialmente, luego tiene sus transformaciones, y un sistema venoso vitelino. Hay que recalcar que todo este sistema venoso que hemos visto, obviamente lleva las cardinales, todo este sistema venoso lleva sangre con menos concentración de oxígeno hacia el corazón, a excepción de la vena umbilical, la cual trae sangre desde el saco coriónico, desde la placenta, y en este caso la vena vitelina tiene funciones de traer sangre con mayor concentración de oxígeno para el embrión, mezclándose en algunos puntos con la sangre menos oxigenada. También se forma un sistema arterial, el cual vamos a ver que parte desde la porción craneal del tubo cardíaco, formando lo que se denominan los arcos aórticos, que se forman y acompañan los arcos faringios. Esos arcos aórticos, por esta parte craneal va a salir sangre con mayor concentración de oxígeno, va a conectar luego con serie de vasos con la porción craneal, y vemos que con las aortas dorsales. Las aortas dorsales van a llevar sangre más hacia el cuerpo a través de un sistema arterial lateral y una serie de sistemas arterias que se forman, y vemos perfectamente cómo también se forma lo que es la arteria vitelina, y tenemos la arteria umbilical, que realmente son dos arterias umbilicales. También resaltamos en este caso que las arterias umbilicales van a llevar sangre de la porción caudal del embrión hacia la placenta, sangre con menor concentración de oxígeno para que se oxigene en la placenta, ya que el embrión no tiene capacidad de oxigenar en sus pulmones. Aquí tenemos una visión ventral del sistema circulatorio, donde vemos que es par, y hacemos énfasis que todo llega al seno venoso. Hay un seno venoso izquierdo y otro derecho, y ahí llega, por ejemplo, las venas cardinales a través de su vena cardinal común, las venas vitelinas y las venas umbilicales. Vemos ya más complejo el embrión. Entonces, ya tenemos claridad que hay un tubo cardíaco y un sistema circulatorio que lleva sangre del corazón y saca sangre del corazón. Ahora vamos a ver cómo es el primordio, cómo se forman los primordios de las zonas cardíacas, de las aurículas, de los ventrículos, porque decíamos que todavía no estaban, y cómo se forma el asa cardíaca. Primero decimos que obviamente tenemos una etapa de corazón tubular, como ya hemos visto. En este sentido, de izquierda iría izquierda a derecha iría la sangre. Entonces, al agregarse más células cardíacas, el tubo cardíaco va a ser más largo, entonces van a aparecer esas zonas que habíamos dicho ahorita, el bulbo cardíaco, por encima del ventrículo primitivo, y una zona auricular más caudal. Vamos a ubicarlos bien en esta imagen, donde perfectamente vemos lo que es la porción cardíaca. En el extremo inferior están los senos venosos que hemos dicho, y en el extremo superior, ya en forma extracardíaca, tenemos lo que denomina el saco aórtico, que es de donde salen los famosos arcos aórticos. Entonces, aunque no están todavía esas estructuras, tengamos en cuenta más o menos de su ubicación futura, el ventrículo derecho, el tracto de salida. Entonces, va a tener el tubo cardíaco un proceso de doblamiento, ya que hay agregación de muchas células y mucho alargamiento. Entonces, lo que se dice básicamente, si ustedes aprecian, es que la zona ventricular o la zona del bulbo va a tener un movimiento hacia adelante y hacia la derecha, para que lo graben, hacia adelante y hacia la derecha.
y el ventrículo izquierdo va a tirar un poco hacia la izquierda. Entonces va a cambiar la orientación. Ya tenemos el ventrículo izquierdo hacia la izquierda y el ventrículo derecho hacia la derecha, recordando la posición como debe ser. Ya podríamos pensar aquí en una comunicación interventricular de izquierda a derecha. También se forma un pequeño surco bulboventricular, donde toda esta zona entonces va a evolucionar luego, va a ayudar a formar, y tiene que ponerse en ese punto para formar la comunicación interventricular, que después debe de obstruirse o debe de limitar, pues digamos, se debe limitar la comunicación. Aquí vemos una microscopía electrónica donde se muestra más o menos el embrión de esta época, donde perfectamente vemos los senos venosos, la zona auricular y el ventrículo que está siendo llevado hacia adelante y hacia la derecha, el ventrículo derecho. Luego, con el mayor crecimiento de células y el mayor movimiento, la porción auricular va a ser llevada hacia la izquierda y hacia dorsal y hacia craneal. Y en ese movimiento va creciendo más la aurícula y vemos cómo se posiciona ya la aurícula, cómo debe ser dorsal y craneal con respecto a los ventrículos. Es en ese momento donde siguen llegando células del campo cardiógeno secundario, se siguen agrandando en este caso entonces ya las aurículas para ser más complejas, y por el aumento del número de células, una aurícula común va a comenzar a crecer por la porción dorsal del tracto de salida, el bulbo cardíaco, y va a formar una aurícula común, más grande. Obviamente estas células del campo cardiógeno secundario van a colaborar o van a formar una estructura principalmente que ya sería una aurícula izquierda, aunque todavía todo por dentro está comunicado, no hay tabiques. Entonces observen básicamente el proceso de plegamiento o de formación del asa del corazón. Aquí vemos que aparecieron dos cosas evolutivamente nuevas: una aurícula izquierda comunicada con el sistema pulmonar y un ventrículo derecho comunicado también con el sistema pulmonar, cosas que no están en los animales antiguos como los peces, que no son pulmonados. Obviamente persisten las cavidades sistémicas como es el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero ya separados pues obviamente por la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. Igualmente entonces ahí ya tenemos una estructura más parecida al corazón del adulto, aunque obviamente necesitamos muchas transformaciones y se siguen expresando genes. Ya aquí el GAN E y GAN D comienzan a expresar esos genes que comienzan a regular la mitosis de cada uno de los lados. En el lado izquierdo las mitosis son más extensas, son un ventrículo más grande y se va a ir desarrollando más la estructura del corazón. Estos dos genes obviamente son inducidos por genes precursores como el gen maestro que habíamos dicho. Si hay alteración en estos genes, pueden haber alteración en la formación del corazón. Entonces vemos el corazón básicamente cómo está. Muy importante decir que lo que es esta porción que llamamos el tracto de salida, primero está hacia la derecha en el celoma intraembrionario de cavidad pericárdica, pero va a ser llevado hacia una porción más medial para tener como una ubicación más cercana al agujero auriculoventricular, como vamos a ver. Entonces miren a ver que el agujero, que este correspondería al agujero del tracto de salida y va siendo llevado hacia medial por el crecimiento de las aurículas, para colocarlo pues como en una forma más cercana y orientada. Aquí tenemos un corazón embrionario, ya va teniendo unas estructuras más evolucionadas, pero es semejante. Aquí vemos que perfectamente esto debe ocurrir adecuadamente cuando el ventrículo derecho por alguna razón se dirige hacia la izquierda y el ventrículo izquierdo dirige hacia la derecha. Tenemos un corazón invertido que es totalmente, digámoslo, lo que llamamos una destrocardia, cuando se da alteración en la migración del ventrículo derecho. Podría ser también por alteraciones en los genes maestros de la lateralidad izquierda o problemas de los cilios que no orienten bien el corazón. Así que vemos embriones en esta época donde vemos la parte del corazón en esta forma ya en la cavidad pericárdica. Si hacemos un corte del corazón, vemos que obviamente que internamente todavía es una estructura tubular, ya que atrás hay una aurícula común grande, no está tabicada.
Hay un canal auriculoventricular que miren que se relaciona más con el ventrículo izquierdo. Hay una zona del bulbo cardíaco donde está el ventrículo derecho y el tracto de salida. Esta orientación de recuerden que las aurículas ya se ubicaron dorsal y craneal, y entonces el agujero auriculoventricular tiene esa orientación más o menos oblicua, dorsal con respecto a al corazón como ustedes conocen, no lo han visto ustedes en anatomía. Los agujeros auriculoventriculares tienen una orientación llevando el eje del corazón. Ahí tenemos entonces todavía un corazón, aunque todavía no está tabicado en sus diferentes estructuras. Ahora, vemos básicamente, podemos hacer un corte transversal del corazón en esta época, y si lo miramos entonces por la porción superior, perfectamente vemos ya el posicionamiento del agujero auriculoventricular y lo que es el agujero del tracto de salida. Vemos la porción del miocardio, el endocardio y la gelatina cardíaca, que es importante en el desarrollo, o va a ser importante en el desarrollo. Aquí igualmente va tomando su estructura, básicamente lo que es el corazón en esta época. Bueno, antes de la próxima sesión, ustedes van a hacer una consulta y van a ir a los libros y van a pensar o analizar cuál es el destino de ese sistema venoso embrionario, en qué estructuras se convierten en el adulto. Y van a analizar, antes de escuchar la próxima conferencia, van a hacer una lectura mirando la formación del tabique de la aurícula común, para que sea más fácil la próxima sesión. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.